Muy buenos días, estimados estudiantes del tercer y cuarto grado. Vamos a iniciar esta experiencia de aprendizaje integrada número 3 con la actividad número 16, con la que se termina toda esta experiencia. Esta actividad número 16 se llama Nos expresamos a través de un podcast sobre la prevención y el cuidado integral de la salud y del ambiente. Muy bien. Hay que recordar que siempre en estos videos nos acompañan los estudiantes. Balián, buenos días. Buenos días, profesor. Muy bien, buenos días. Recuerda que esta actividad trata de la promoción de la actividad física y que nosotros tenemos que cuidar nuestra salud integral. Para ello nosotros teníamos una serie de consejos, cuidados, y para ello nosotros íbamos a grabar un podcast. ¿Te acuerdas que era un podcast, Balián? Sí, lo hicimos la clase pasada. Ya, pero ¿qué fue? No, pues es que me olvidé un poco, profe. Uy, Voy a refrescar. uy, ya es un formato de audio que nosotros encontramos en Internet. Son como programas radiales, solamente que están en un formato de audio y los encontramos en Internet. Tú vas a una página y vas a encontrar un podcast. Nosotros la semana pasada ¿grabamos el podcast o qué hicimos la semana pasada? ¿Te acuerdas, Malián? No, me corrigió mis errores de la planificación y para ya hacerlo la versión final, por decirlo así. Muy bien, muy bien. O sea que íbamos a planificar y íbamos a escribir el podcast, ¿no? Muy bien. Aunque ahora que hago memoria, te faltaba entregar la planificación, así que Sí, ese, le envié al grupo. ese video está pendiente, ¿ah? Ese video está pendiente. Muy bien. Ahora sí. Entonces, nosotros en esta experiencia de aprendizaje vamos a grabar el podcast. ¿Y qué es lo que vamos a grabar? Vamos a grabar, vamos a comunicar los argumentos de las acciones personales y familiares, de estos argumentos de las acciones que estamos realizando y las que proponemos para disminuir los efectos de la contaminación del aire en la salud y el ambiente. Ojo, entonces vamos a proponer argumentos. Muy bien. Nosotros ya teníamos un guión del podcast. Acá nos van a dar una serie de consejos para poder grabar ya este guión. Dice que grabemos la primera versión del podcast y para ello hay unas sugerencias. Si tenemos que elegir un programa para grabar el podcast, por ejemplo, el Dolby On, ¿no? Que viene en la tableta celular. En tu caso, Balián, ¿con qué programa tú piensas grabar o has grabado ya en algunas anteriores ocasiones? ¿Con qué programa? Lo he grabado con Power Director. Ahí tiene una opción directa para hacerlo. Ah, mira, o sea que Power Director es bien directo y tiene una opción Sí, directa. Ya, ¿cómo se llama? Vamos a escribirlo acá, Power Director. ¿Sí? ¿Así se llama? sí, Muy bien, eso está en el celular, ¿no? sí, para celular y para PC. Ah, mira, bien, 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 muy bien. Acá, entonces, la opción es Dolby On, ¿no? En la ficha Aprende en Casa, pero nuestro estimado estudiante Balián dice que ha utilizado Power Director. Muy bien. La segunda indicación es que busquemos un lugar silencioso en la casa. Por ejemplo, creo que hoy ya no hay mucha bulla en tu casa, ¿no, Balián? Sí, está un poco desolada. Muy bien, creo que todo el mundo se ha ido a votar, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora tu Sí. casa es un lugar silencioso. Muy bien. Vamos a ver también otra pauta más que debemos tener a la mano el guión del podcast. Lo bueno está que tú has hecho la tarea, entonces tú sí tienes a la mano tu guión del podcast, ¿no, Balián? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, una vez con tu guión, ya estás listo para grabar. Vamos con otro consejo. Dice que leamos la ficha del podcast. Ahorita vamos a leer eso, ¿ya? Vamos a leer la ficha del podcast. Es decir, nosotros vamos a saber qué debemos considerar, qué debemos tener en cuenta en el proceso de grabación. Así que eso vamos a leer ya en la última parte. Dice que grabemos nuestra voz. Valian, tú sabes que a algunos de tus compañeros del salón no les gusta, creo, grabar su voz. Utilizan programas, ¿no? ¿Qué programas utilizan ellos para que su voz se reproduzca? Autotune, profe. Autotune. Yo había escuchado de Loquendo. Son Sí. precios, ¿no? Jordan, por ejemplo, usaba eso.
Nuestro amigo que es youtuber también, Jordan, un saludo. Algún día vamos a hacer un crossover entre nuestros canales de YouTube. Él utiliza Claro, pues. Zoom, ¿no? Sí, autotune, Loquendo a veces. Así se escribe, ¿no, Valian? Sí. Sí, junto. Autopunto. Uy, 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 uy. Ya, ¿así o auto? Así está bien. Así está bien. Ya, listo. Muy bien. Yo conocí el Oquendo, entonces ustedes utilizan el autotune para grabar su voz. Muy bien, ¿ves? Con esta pandemia y estar todo el día en casa nos hemos vuelto más tecnológicos. Muy bien. Valian, si tú vas a grabar tu voz, debes tener mucha atención en tu dicción. ¿Sabes qué es la dicción? De la forma en que hablo, Muy bien, cuando hablas, exactamente cuando pronuncias, cuando articulas las palabras. Muy bien. ¿Y tú sabes qué es el tono? Una fiesta. ¿Qué es el tono? ¿Qué es el tono? es creo que la entonación en la que lo voy a hacer, ¿verdad? Sí, muy bien, Valian, la entonación en lo que vas a hacer. Perfecto. Y de ahí falta la intensidad. ¿A qué se refiere con intensidad? No, no, no las amigas o no las ex que son intensas, ¿ah? Yo me refiero a intensidad. A ver, Tóxicas. ¿qué es intensidad? Vamos, te escucho, Valian. ¿Qué tan fuerte lo haré, no? ¿Qué tan fuerte la gravedad en que lo menciono, creo? A ver, vamos a ver, mira. El tono era el timbre de voz, ¿no? El timbre de voz que puede indicar alegría, por ejemplo, cuando yo digo muy buenos días, ¿no? Ya, ese es mi tono alegre, ¿no? O tal vez de tristeza, ¿no? Cuando muy buenos días. Ajá, ¿no? O por ejemplo, mi tono puede ser también de enojo, ¿no? Y tú ya sabes, porque te enseñó en segunda y secundaria, ¿no? Sí, Ah, sí, profe. a ver qué pasa, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, en ese tiempo actuaba mejor, ¿no? Ahora no, ahora me he vuelto más pacífico. Y, y en el caso de la intensidad, pues sí, es el volumen de voz, el volumen de voz. Ojo, entonces el tono te puede transmitir alegría, tristeza, enojo, y la intensidad se refiere al volumen de voz, ¿no? Muy bien, muy bien. Tienes que ensayar varias veces, Valian. Yo creo que cuando has grabado el videoclip para la fotocopiadora Cindy, ¿no? Que nosotros hicimos hace 2 años, ¿cuántas veces se ensayaron? ¿O a la primera nada más? No, pues primero tuvimos que ensayar bastante, profe, 3, 4, 5 veces, dependiendo también. ¿Qué te digo? Ensayador. Está bien, está bien. Pero así salió un buen producto, ¿no? De repente en la descripción de este canal puedo poner el link del video de Cindy, ¿no? Para que recuerde, ¿no? Eso fue hace 2 años ya, cuando tenías la voz de un niño de sexto de primaria. Sí, profe. Muy bien. Y bueno, siempre grabamos la primera versión. ¿Por qué primera versión? Porque no es la primera grabación. Vamos a grabar tal vez una segunda para mejorarlo. Obviamente que si grabamos una primera versión, debemos revisar esa primera versión. Y tus compañeros ya deben habituarse, deben acostumbrarse a revisar. Igual que escribir. Tú escribes una versión, tienes que revisarlo y va a haber una segunda versión. Es bueno, Valiant, no borrarlo con liquid paper y no romper y botar la primera versión, sino guardarla en tu portafolio para que tú veas tu primera versión con la segunda y te des cuenta, oh, cuánto he mejorado, ¿no? Entonces, sí, esa es la importancia de guardar la primera versión. Ya, en este caso, creo que la mayoría lo que hace es borrar sus audios, los primeros audios los borra, ¿no? Los bota y a veces no lo compara con el producto final, pero eso es mucho mejor, Valian. ¿Tú qué opinas? Yo creo que tendríamos que guardarlo y escucharlo, ya dependiendo de cómo nos fue a la primera, pues ir corrigiendo, cambiando unas cosas, no sé, pues. Muy bien, perfecto, perfecto. Sí, tienes mucha razón, ¿ah? Entonces, por eso debemos escuchar atentamente la primera versión y nos vamos a dar cuenta si es que estamos cumpliendo con los aspectos que hemos dicho, ¿no? La dicción, el tono, la intensidad, ¿no? Entonces, sí, hay que considerar todo ello y nuevamente grabar el podcast. Para eso vamos a ver bien la ficha del podcast. Creo que con esta ficha vamos a aprender mucho. Debemos mejorar los aspectos que consideremos necesarios, que debemos mejorar, y vamos a corregir. Tal vez, tal vez. A ver, vaya, vamos con léxico. ¿Qué significa omisión? Dice omisión. Saltar, como omitirlo, Qué bonito. saltarlo. Diccionario de 2 soles, ¿no? Omisión, dícese de omitir, ¿no? Dime, ¿a qué me refiero con omisión? ¿Qué entiendes por omisión? O te ayudo, vamos. Como pasarlo, pues, ¿no? Pasar a Ah, otro. o sea que algo me faltó. O sea que si yo voy a escuchar mi audio, voy a ver qué me faltó. Y falencias, ¿qué serían falencias? ¿Qué entiendes por falencias? Si no, te ayudo, vamos. ¿Errores? ¿Errores? Errores, muy bien. Los errores, lo que no ha salido tan bien, muy bien. Entonces debemos corregir lo que nos ha faltado o tal vez los errores. Muy bien, wow.
Vamos a entonces, después de que nosotros corrijamos nuestros errores y completemos lo que nos faltaba en nuestro audio, con buena pronunciación, con entonación y con un volumen adecuado, nosotros por fin podemos publicar y compartir con nuestros oyentes del podcast, ¿no? Muy bien. Ahora, obviamente, lo podemos compartir por el celular, por la laptop, ¿no? Utilizando, obviamente, Internet. Y debemos guardar nuestro podcast en el portafolio digital. Así que ahora vamos a ver la ficha, esta popular ficha. Pero antes de irnos con la ficha, vamos con los criterios de evaluación. O sea, ¿cómo voy a evaluar tu guión del podcast? Acá dice adecue. Valian, ¿tú sabes a qué se refiere adecue o no? Vamos, sé sincero, ¿eh? Sé sincero. A ver, tengo una idea, pero es que no sé cómo expresarla. A ver, ¿no? Toma tu tiempo y lo vas a hacer. Como que la corregí para mí, o sea, la adecué a cómo lo voy a hacer, la corregí cómo lo voy a hacer, por Ah, decirlo así. a ver, a ver. Mira, cuando yo hablo de adecue, ya sea cuando vamos a hablar, cuando hablamos de la competencia se comunica oralmente, que es hablar, o cuando nos referimos a escribir, cada vez que yo mencione adecue, me refiero a hacer una planificación, me refiero a hacer un plan o una planificación de lo que yo voy a hablar. En el caso de la escritura es una planificación o un plan de escritura y eso me va a orientar. Pero recuerda, cuando tú hables o escribas, siempre es bueno hacer un plan, no sacar plan. ¿Ah? Me refiero a hacer una planificación, es decir, organizar tus ideas para que después lo puedas escribir. Siempre que tú veas adecue, se refiere a hacer una planificación o un plan. ¿Sí, Valian? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Ahora acá aparecen estos términos que, bueno, ya desde el inicio de las clases por Aprende en Casa, hemos visto coherente, ¿no? Que las ideas se vayan desarrollando, ¿no? Sin contradecirnos, sin salirnos del tema, y también vamos a ver que sean cohesionadas estas ideas. ¿Por qué? Cohesionadas es que sean unidas. Entonces, todas estas ideas que sean desarrolladas sin salirse del tema y que estén unidas mediante conectores, tal vez utilizamos sinónimos para no repetir las mismas palabras, todo esto tiene que estar en el podcast grabado, ¿ya? Entonces, para eso, para evitar pues, que nosotros no unamos o para evitar que nos salgamos del tema o que encontremos contradicciones, nosotros siempre debemos hacer primero una planificación o un plan. Segundo criterio, vamos a utilizar recursos no verbales. Los recursos no verbales y paraverbales, Marian, se refieren a tu entonación, al volumen, a tu mirada. Bueno, en el caso de mirada con video, ¿no? En el caso de solamente la radio es solamente la voz. Vamos a encontrar entonces, sí, la pronunciación, el volumen, la intensidad, el tono, y todo esto para enfatizar nuestro tema. ¿Y cuál es el tema? ¿De qué tiene que tratar tu podcast? Porque algunos de tus compañeros en el grupo de WhatsApp preguntan, ¿no? O a veces por interno. Profesor, ¿y el podcast que puedo grabar puede ser de animes? Profesor, ¿y el podcast que puedo grabar puede ser de juegos? No, pues todo este mes, o bueno, mejor dicho, 4 semanas, hemos trabajado, o vamos a trabajar, la prevención y el cuidado integral de la salud y del ambiente. ¿Sí? Entonces, esto hay que ir cuidando. Muy bien, reflexioné y evalué la forma. También tú tienes que tener esta capacidad de darte cuenta. Para que reflexiones sobre tu grabación, ¿qué tenías que hacer, Valian? ¿Te acuerdas? Para que tú puedas reflexionar o puedas revisar qué tenías que hacer con tu grabación. La primera versión tengo que revisarla, tengo que darme cuenta de mis errores. Muy bien, esa primera versión, como estamos hablando de una grabación, tienes que escucharla, ¿no? Claro. Muy bien, muy bien. Entonces sí, vas a reflexionar y evaluar la forma, el contenido y el contexto en el que tú vas a grabar tu podcast. Y debes recordar que no solamente debes poner una X acá en lo logré, o sea, no vas a marcar tu X como quien ha votado por un candidato este domingo, no, 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 sino también debes, ¿no? Debes saber qué van a marcar. Y acá vamos a ver qué puedo hacer para lograrlo. Ah, entonces puedo poner acá, uy, no quiere escribir, ya te cierro. Ya, a ver, voy a poner acá. Ahora sí. A ver. Ya, no se reveló la máquina. Muy bien. ¿Qué puedo hacer para lograrlo? Agregar. Ah, no. Por ejemplo, ¿no? Lo que tú hiciste. Realizar la planificación antes de escribir el guión. Porque eso es lo que faltó, ¿no, Valian? ¿Te acuerdas?
Sí, Ya, muy bien, pero sí, debemos reflexionar sobre este aspecto para que no vuelva a ocurrir, ¿ya? La planificación nos va a permitir reflexionar y mejorar este aspecto. Ahora, bueno, pero este es escribir el guión, me emocioné con tu error anterior. Acá es la planificación para grabar el podcast, ¿no? Realizar la planificación antes de grabar el grabar. audio. Claro, ahora hay un detalle. Tal vez no hay una planificación acá en la ficha Aprendo en Casa para grabar, pero sería bueno que tú hagas una planificación, o tal vez eso se puede compartir en el grupo WhatsApp, una planificación de la grabación. Eso también es bueno, ¿ya? No encontramos acá un formato, pero sería adecuado. Entonces, y lo que tú has mencionado acá, ¿no? ¿Cómo podría mejorar este aspecto? Y tú habías puesto para reflexionar, ¿qué puedo hacer para lograrlo? Escuchar varias veces mi grabación. Eso es lo que tú habías propuesto, ¿no, Vaya? Sí, profesor. Muy bien, ¿ves? Entonces, por lo menos, no solamente es poner la X acá y jugar Michi o votar por un candidato, sino es también responder qué puedo hacer para lograrlo. Muy bien, ¿qué nos falta? La ficha del podcast. Con esto vas a saber si está bien o si está mal tu podcast. Y solamente esta ficha tiene solamente dos valores, sí o no, nada más. Es una lista de cotejo, sí o no. Vamos a ver, estructura del podcast. Una vez que tú grabes, vas a poder responder esto, ¿no? Si utilizas una pista musical de introducción, uy, vaya, o sea que mira, con esta ficha, tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Tú tienes que conseguir una pista musical de introducción, Valian. ¿Dónde lo vas a buscar o cómo vas a hacer? En YouTube. YouTube, ¿no? Y lo descargas y después lo conviertes a MP3. Muy bien, MP3. muy bien. Y vamos viendo también la bienvenida. Tú ya corregiste, creo, en tu guión la bienvenida, ¿no? ¿Cuál es tu bienvenida? Me presento. Buenas tardes o el día, en la hora que lo grabe, soy Vale Mauricio Fernández Mendighetti, tan, tan, tan. Ya, en cambio, por ejemplo, creo que mi presentación en mi canal, algunos han dado cuenta, es muy buenos días, ¿no? Ya, con esa entonación, ¿no? Algo así. Claro. Ya, entonces cada uno tiene su bienvenida, ¿no? Ya, pues está bien, ya. Pues, cada uno tiene sus gustos para la bienvenida, pues. Tienes que presentar y resumir de qué trata tu podcast. En este caso, del cuidado. Y tú sí lo hiciste, ¿te acuerdas? En tu guión estaba. En tu guión Sí, estaba. sí, sí, eso sí lo presenté. Entonces, ahora eso lo tienes que oralizar, ¿no? Lo tienes que grabar. Ojo, si vas a grabar, no tiene que notarse que tú lees, ¿no? O sea, es como que tú ves el guión, lo observas rápidamente y vas hablando. Por ejemplo, yo no tengo la cámara activada porque yo tengo un guión que estoy leyendo, sino que yo prefiero hablar de forma espontánea, ¿no? Puedo ver un guión, sí, pero para guiarme, pero no para estar leyendo. Eso por si acaso cuida, Valián, ¿ya? Claro. Muy bien, desarrollo y contenido del podcast. Tienes que comunicar en forma argumentada, pero ahora viene la pregunta del millón, porque acá te dice que tienes que tener 3 argumentos. Ojo, mínimo, chicos, escuchen los que ven el canal. ¿Cuántos argumentos debe estar grabado en tu podcast? 3 argumentos. Pero ahora viene la pregunta, muy Valián. ¿Tú sabes qué es un argumento? Sí, con lo que voy a sustentar referente al tema. Por ejemplo, lo del ambiente. No. ¿Cuáles son las causas de, o qué es lo que está causando este problema? Muy bien, ese es un argumento. Por ejemplo, los argumentos sirven para sustentar una idea, una tesis o, bueno, también una opinión. Por ejemplo, yo voy a opinar, ¿ya? Voy a opinar. Por ejemplo, puedo decir, Jordan es buen estudiante, un ejemplo, ¿no? Eso es lo que yo opino, es mi tesis, es mi afirmación. Y mis argumentos para decir que Jordan es un buen estudiante es porque entrega todas sus tareas, porque asiste a las clases y porque le gusta preguntar en clase. Entonces, esos 3 argumentos me permiten a mí sustentar que Jordan es un buen estudiante. Muy bien, tú también tenías ya tu concepto y creo que sí tienes claro que es un argumento, ¿no, Valian? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Entonces sí, ¿no? Nuestro tema es sobre las consecuencias de la contaminación del aire y el cuidado integral de la salud y el bienestar. Muy bien. Debes utilizar datos e informaciones, ¿no, Valian? Así que tú tienes que utilizar el YouTube para buscar información y sacar fuentes, o si no, también de Google Académico. Hay un Google que se llama Escolar, Google Escolar, o para buscar fuentes, ¿ya? O tal vez en algunos libros. Por eso es importante esto. Los argumentos tienen información, pero no vas a inventar esta información. Debes buscar fuentes, debes buscar datos e información de otros lugares. También debes promover el compromiso de tus oyentes para que ellos se involucren con las acciones. Para eso tienes que convencerlos, ¿no? Y tienes que, lo que mencioné, ¿no? Ir variando la voz para que los convenzas, para que se enganchen.
Finalmente, en la despedida o cierre del podcast, tienes que recordar o resumir o reforzar las ideas importantes, obviamente que has presentado en el podcast. Y Claro. te escucho, Valian. O sea, en este caso No, sí. no, no. No, profe, sí, 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 me refiero a que sí, sí presenté eso en el podcast. Ah, en tu guión, pero no te olvides grabarlo, no te olvides eso de grabarlo, ¿ah? Muy bien. Sí. Y debes agradecer, aunque creo que también en tu guión mencionaba algo, ¿no? Tu frase final. ¿Cuál es tu frase final ahora? Porque creo que no tenías, ¿ah? No, la había sacado como que una copia de otro canal, pero la mejoré pero es que no me acuerdo cuál era. Bueno, Pero la mejoré, profesor. ya, yo supongo que cuando escuche tu grabación, ahí vamos a ver bueno, vamos a escuchar tu frase final, ¿ya? Muy bien. Ahora cuando hablamos de los recursos que habían aparecido ahí en los criterios de evaluación, que eran recursos no verbales y paraverbales, todos los dos juntos, y también los recursos entendiendo sobre qué programas vamos a emplear, debes utilizar conectores lógicos y también, pero, sin embargo, además, ¿no? Para que tú puedas presentar y puedas unir estos argumentos, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre la disminución de las consecuencias de la contaminación del aire y contribuir al cuidado integral de la salud y bienestar. Wow, el tema es bien largo, ¿no? El tema es bien largo. Muy bien, pero tienes que presentar tus argumentos y unirlos, unir estas ideas con conectores lógicos. Debes cuidar la dicción. ¿Qué era la dicción, Valian? La forma en que voy a hablar. La pronunciación, ¿ya? Para que sea más claro, la pronunciación, ¿no? La dicción. Porque si tú dices la forma en la que voy a hablar, puede confundirse con tono. Porque esta forma en la que tú vas a hablar puede transmitir tristeza, alegría, ¿no? Entonces, a eso me refiero con el tono. ¿Y qué era la intensidad, Valian? Vamos, ¿te acuerdas? ¿Qué era la intensidad? La fuerza de voz en que lo voy a decir. El volumen, la fuerza, ¿no? Si me escuchan o no me escuchan, ¿no? Muy bien, Claro que sí. muy bien, ¿ves? Impulsando la voz, impulsando la voz. Y el programa, bueno, acá para grabar el podcast va a ser audio recorder. Pero en tu caso creo que va a ser Autotune. No, no, Autotune era como Loquendo. ¿Qué programa iba a ser? Directo, ¿no? Ah, Power Director. Ah, ya está, muy bien. Tú le sacas acá la competencia, entonces en vez de ser audio recorder, es Power Director. Muy bien. U otro similar para la grabación. Acá está el similar. Power Director, ¿no? Muy bien. Tu fondo musical. Ojo, una cosa es la cortina y otra cosa es el fondo musical. Tal vez algunos pongan un fondo musical, pero hay que tener cuidado con que el fondo musical sea más extenso y no más extenso, más intenso. ¿Te imaginas un fondo musical que opaque tu voz? ¿Y te imaginas que tus compañeros tengan una voz bajita y el fondo musical suene más? No, pues hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Sí. Ya está. Entonces, sí, un fondo musical, pero tiene que ser acorde al tema tratado. Porque tampoco te vas a poner una de Dragon Ball Z y con este tema no va, ¿no? Con este tema no va. No, Muy bien. Y lo que te mencioné, ¿no? Debe permitir que se escuche tu voz, ¿no? Por eso tiene que estar en un tono bajito, ¿no? Para que se pueda escuchar. Y debes utilizar tu guión como un documento de planificación y apoyo y orientación para el podcast, ¿ah? Sí, debes utilizar tu guión. Muy bien, muy bien. Y se acabó todo, Valiant. Esto ha sido todo por hoy. No hay ninguna pregunta, ¿no? no, profesor, todo quedó claro. Listo, muy bien, Valiant. Entonces estamos viendo. Nos vemos. Chau, chau. Chao, profesor, cuídese.